Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar una vez más en nuestro ciclo Encuentros. Hoy nos acompaña Nieves Tapia. Eh, yo voy a leer brevemente el currículum de Nieves Tapia, que es muy extenso, pero voy a intentar hacerlo lo antes posible para dejarlos a todos quienes hoy nos están acompañando con Nieves. Nieves es fundadora y directora del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. Entre 1997 y el 2009 inició y coordinó los programas nacionales de aprendizaje-servicio del Ministerio de Educación de la Nación. En el 2005 fue parte del grupo fundador de la Red Iberoamericana de Aprendizaje y Servicio y desde el 2014 es miembro de la comisión directiva de la Red Taluars de Universidades. Ha participado en jurados de numerosos premios educativos nacionales, internacionales, entre ellos el Premio Presidencial Escuelas Solidarias. Graduada en Historia, se desempeñó como docente en el Instituto Nacional del Profesorado Joaquín B. González, en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad de Buenos Aires. Es autora de numerosísimos libros y artículos en español, inglés, portugués, italiano, entre los que se destacan el compromiso social como pedagogía, aprendizaje y solidaridad, entre otros. Pero más allá de la hoja que me prepara el área de acompañamiento a las trayectorias pedagógicas que conduce María Marta Ulzurrún en la Secretaría de Educación Municipal, a mí me gustaría presentar a Nieves como una amiga de la vida y de la profesión y como una amiga con la que tengo la suerte de trabajar y he tenido la fortuna de trabajar durante muchos años y poder haber aprendido un poco de todo lo que Nieves sabe acerca de ese vínculo permanente entre la escuela y la comunidad de la que forma parte. En tiempos en que se nos pide como comunidad, como ciudadanos, que seamos solidarios con nuestros convecinos, creo que la mirada de Nieves será esclarecedora para ayudarnos a pensar, a reflexionar acerca de lo mucho que podemos hacer desde la escuela, desde cualquiera de los niveles de nuestro sistema educativo, con este tema que nos apasiona. Y muchos y muchas seguramente descubrirán que vienen haciendo una tarea solidaria, a veces sin saber que hay una abultada bibliografía en todo el mundo acerca de este vínculo necesario y conveniente entre la escuela y la comunidad de la que forma parte. Nieves, yo voy a dejarte, en 35 o 40 minutos vuelvo a aparecer y le pido a todos quienes nos están acompañando que dejen sus preguntas, sus comentarios en el vivo del Facebook y después retomo y vengo con algunas preguntas. Nieves, 1.000.000 de gracias en nombre de la Secretaría de Educación de Mar del Plata. Un placer, Sebastián. Gracias por la invitación. Y ya que estoy acá encerrada, al menos me hago la ilusión de que por un rato voy a Mar del Plata. Nada, gracias en serio por la invitación y por poder compartir un rato con ustedes. Yo voy a tratar de compartir ahora una presentación Bien. para tratar de acotarme lo más posible a los tiempos planeados como para que después tengamos tiempo para las preguntas. No sé, Sebastián, ¿me confirmás si están viendo ya la presentación? Hola. Bueno, espero que estén viendo la presentación porque yo la estoy viendo, pero no sé si ustedes la pueden ver bien. El tema que me propusieron fue justamente el vínculo entre aprendizaje y solidaridad en este contexto tan complejo. Y yo quería empezar como planteando que la educación tradicional parece que hay como vidas paralelas y cosas que nunca se tocan. Y entonces hacer la germinación de ese aprendizaje, hacer una colecta, una campaña solidaria, es otra cosa. De un lado están los contenidos, lo que manda el programa, lo que hay que cumplir para que la inspectora no se enoje, y del otro lado está lo que hacemos cuando hay una emergencia, cuando nos sentimos impulsados a hacerlo, cuando hay una iniciativa por parte de los estudiantes o de algún docente, pero pareciera que son dos cosas que no tienen nada que ver una entre otra. Y aunque desde hace más de
3 o 4 décadas se nos viene diciendo que es necesario integrar el aprender a aprender con el aprender a hacer y el aprender a vivir juntos, y que no hay contradicción entre formación para la ciudadanía y formación científica, todavía hay como una inercia del enciclopedismo que nos lleva a fragmentar cosas que en la vida real tienen mucho más que ver. Y tiene mucho más que ver porque en realidad basta un poco de creatividad, como decía Sebastián. Muchos docentes inventan prácticas de aprendizaje de servicio, aunque no sepan la bibliografía, porque como en este caso, la germinación se puede convertir en preparar plantines de plantas aromáticas para que puedan servir para huertas orgánicas, para prevenir las plagas. En este caso son niños del Jardín de Infantes del Colegio del Salvador de Buenos Aires, que tienen una especie de gemelazgo con otro colegio jesuita en San Miguel. Los de la secundaria construyen las huertas orgánicas en el colegio y ayudan a las familias de esa zona tan periférica de San Miguel a poder tener un espacio de cultivo que garantice una mejor alimentación para sus familias. Y los niños de jardín contribuyen a ese proyecto haciendo una germinación que es de verdad. Yo hacía las germinaciones con el secante y el poroto, y si lo regaba de más y se me estropeaba el porotito, bueno, no importaba, a lo sumo no me pondrían tan buena nota. En este caso, en cambio, esa germinación tiene todo un sentido y se está estudiando ciencias naturales, pero también se está aprendiendo los valores de la solidaridad, aprendiendo sobre cómo se vive en otras comunidades y cómo podemos contribuir a ellas. De esto es de lo que hablamos cuando hablamos de la pedagogía del aprendizaje-servicio o aprendizaje-servicio solidario. Desde hace 50 años se han multiplicado las definiciones, podríamos decir, siguiendo el aprender haciendo de Dewey, que es aprender haciendo juntos al servicio del bien común. Desde una pedagogía crítica más cercana a Freire, podríamos decir que el aprendizaje-servicio es reflexión y acción transformadora de la realidad. Y desde la reflexión de Claes tratamos de sintetizarla diciendo que es una acción solidaria protagonizada activamente por los estudiantes y articulada intencionadamente con contenidos de aprendizaje. Esto resume 3 puntos que caracterizan una buena práctica de aprendizaje-servicio. No importa si la inventaron sin saber que la pedagogía lo llama así, no importa si una universidad lo llama prácticas sociales educativas y otra lo llama prácticas sociocomunitarias. Lo importante es que si tiene estos 3 elementos, es como vieron los remedios genéricos y las marcas. Si tiene la droga, es lo mismo. Las 3 drogas de este preparado son la acción solidaria, que quiere decir con la comunidad y no solo para ella, el protagonismo activo de los estudiantes, y que en estos proyectos no solo acordamos con la comunidad qué es lo que la comunidad necesita, sino que también nosotros como educadores sabemos qué es lo que se va a poder aprender a lo largo de este proyecto. Yo estoy siendo muy sintética, después les voy a dar referencias como para que si les interesa desarrollar estos conceptos lo puedan hacer. La realidad es que hoy el aprendizaje-servicio es un movimiento educativo que está desarrollado en todo el mundo, desde niños de jardín de infantes hasta estudiantes universitarios, hasta niños, adolescentes y jóvenes en organizaciones juveniles que aplican lo que aprenden como scouts o como clubes de la Cruz Roja o en la organización que sea, lo aplican al servicio de la comunidad. En este movimiento educativo mundial, de alguna manera estamos participando de un movimiento más amplio que en los últimos, yo diría, 100 años. Es una innovación vieja y redescubierta, que es toda la corriente de los aprendizajes activos, y sobre todo del que ahora parece que está tan de moda, que es el aprendizaje basado en proyectos
o como creo que ustedes ya escucharon a Alberto Croce en alguna charla anterior, que lo llama enseñanza y aprendizaje basado en proyectos. La verdad es que esta modalidad de aprendizaje tiene más de un siglo, bastante más de un siglo, pero todavía pareciera que en la tradición pedagógica de América Latina y de Iberoamérica en general es relativamente nueva. Hay muchas clases de aprendizaje basado en proyectos. Yo googleando encontré este ejemplo en donde, como se hace el aprendizaje basado en proyectos, se toma un problema, la necesidad de energías alternativas, se estudian las energías alternativas y después aplicando contenidos de física, matemática y tecnología, en clase se hace un horno solar que se saca al patio para cocinar panchos y tener una fiesta de panchos en el patio. Obviamente es una manera de aprender física, matemática y tecnología y aprender sobre la necesidad de las energías renovables, mucho más entretenida que lean de la página 30 a la 35. Obviamente implica mayor involucramiento y mayor actividad de los estudiantes, pero sigue siendo un proyecto que se empieza y se termina en el ámbito de la institución educativa. Tomando este ejemplo del horno solar, convertido en un proyecto de aprendizaje-servicio, en un proyecto de aprendizaje-servicio el horno solar se hace de verdad. Y se hace habiendo hecho un diagnóstico no solo de una realidad que se lee en los libros, sino habiendo diagnosticado la realidad de la propia comunidad. Esta experiencia ha sido desarrollada hace unos años por una secundaria común estatal de la localidad de Unquillo, a unos kilómetros de la ciudad de Córdoba, en las sierras, y la localidad serrana de Unquillo tiene todavía muchas familias que cocinan a leña porque la garrafa de gas es cara, porque es difícil de conseguirla, porque están acostumbrados, y eso implica recolectar leña para cocinar con los riesgos que tiene la cocina de este tipo, desde lo sanitario, desde el humo, desde las quemaduras, etcétera, pero también desde lo que es la depredación de una flora serrana que de por sí es escasa. Entonces, aplicando conocimientos de tecnología, de ciencias sociales y de formación ciudadana, los estudiantes hicieron el diagnóstico, hicieron encuestas, visitaron familias vecinas, vieron cuántos accidentes había habido en la localidad por las cocinas a leña en los últimos años, y a partir de ahí diseñaron un proyecto. Un proyecto que no es como el aprendizaje basado en proyectos tradicional, una maqueta, una simulación, algo que se hace solo para que empiece y termine en el aula, sino que diseñaron y construyeron cocinas solares, hornos solares de verdad, para poder distribuir entre las familias de la sierra que habían visto que más lo necesitaban. En este proyecto, si bien el trabajo técnico se hace en las aulas y involucra contenidos curriculares específicos, después también sale a la comunidad, porque claro, había que convencer a los paisanos y a los vecinos de que ese cacharro que habían hecho los estudiantes podía efectivamente servir para cocinar. Y entonces, habiendo en su diagnóstico visto el escepticismo de los vecinos, hicieron una actividad acompañada por el municipio de difusión y de demostración, y entonces cocinaron papas fritas, empanadas, pastel de papa, vino la televisión, salió en el canal local, y de esta manera involucraron también otras áreas de conocimiento como lengua y comunicación, y después estos hornos fueron distribuidos entre las familias que las necesitaban y las habían solicitado. En esta última etapa del proyecto, los estudiantes hicieron desde tecnología un cuadernillo que ve en la tapa, en donde les dejaban como un cuestionario a los receptores del horno solar para que pudieran ir registrando cuántos días habían podido usarlo, cuántos días había habido sol suficiente como para cocinar,
si habían tenido dificultades, qué ventajas y dificultades le veían, y con toda esa información hicieron un proyecto de investigación con el que, además de ganar la Feria de Ciencias, pudieron mejorar el proyecto. A mí me parece que este caso es un buen ejemplo de cómo desde la escuela, y desde una escuela estatal, de una localidad pequeña, sin grandes recursos, se pueden hacer aportes muy concretos al desarrollo sostenible. Yo ahí puse 3 de los famosos objetivos de desarrollo del milenio, de los que tanto declamamos y hacemos dibujos en clase y no siempre aportamos. En este caso se ofreció energía asequible y no contaminante, energía renovable a un gran número de familias. Por ese medio también se contribuyó a preservar el ecosistema serrano, y a través de servir a la comunidad, también esta escuela se convirtió en una escuela que ofreció una educación de mayor calidad. Porque en este proyecto estuvieron involucradas una serie de disciplinas, pero también se desarrollaron todas esas competencias que ahora está de moda llamarlas como competencias blandas o como saberes para la vida y el trabajo, que sabemos que la educación tradicional, con los chicos sentados frente al pizarrón o frente a la pantalla y repitiendo lo que decimos los docentes, no siempre se puede desarrollar estas capacidades. Entonces, para cerrar esta primera parte sobre el vínculo entre aprendizaje-servicio y aprendizaje basado en proyectos, que era un poco lo que me habían pedido que abordara en primer lugar, podríamos decir que todo buen proyecto de aprendizaje-servicio es una forma de aprendizaje basado en proyectos. Es también, sobre todo en la educación superior, puede ser un proyecto de investigación y acción participativa. En este caso, los chicos de la secundaria hicieron al mismo tiempo un aprendizaje en base a proyectos y una investigación y acción participativa. ¿Cuál es la diferencia? Que podemos hacer aprendizaje basado en proyectos solo entre docentes y estudiantes, y podemos hacer investigación y acción participativa solo entre investigadores y comunidad. Pero para que haya un auténtico proyecto de aprendizaje-servicio, tiene que estar el protagonismo simultáneo de los estudiantes, de los docentes y de la comunidad. La comunidad, el territorio, en la pedagogía del aprendizaje-servicio, no es solo el espacio donde se participa, es también el espacio donde se aprende. Estas imágenes son de un proyecto marplatense que tiene más de 15 años, la técnica 3, desde la especialidad en química y desde un proyecto interdisciplinario y con múltiples alianzas con la comunidad, viene monitoreando desde hace mucho tiempo la calidad del agua del arroyo La Tapera, de la laguna, viene haciendo actividades de parquización de las orillas del arroyo para evitar que los vecinos tiren basura y contaminen el agua, viene haciendo actividades de concientización sobre el uso racional y sustentable del agua. Y todas esas actividades, ahí me encanta esta foto que ya tiene sus años, pero que se renueva todos los años, de los chicos haciendo los análisis químicos en la orilla del arroyo La Tapera, participando activamente en la parquización, tomando las muestras en el arroyo. Esos chicos aprenden muchísimo en las aulas y los laboratorios de su escuela, pero aprenden también muchísimo cuando salen al terreno. Y de esto se trata el aprendizaje-servicio, de este diálogo entre la escuela y la comunidad, que no es solo para ser solidario, sino que es también para aprender, pero que lo que nos motiva a aprender y lo que nos motiva a salir es la solidaridad con nuestra comunidad. Entonces, la verdad es que hay muchísima investigación que muestra y que fundamenta el por qué el aprendizaje de servicio se ha difundido tanto en los últimos 30 años. La verdad es que es una herramienta de excelencia educativa porque hace falta saber mucho más para cambiar, aunque sea algo concreto en nuestras comunidades, que para aprobar exámenes. Los chicos de la técnica 3, los chicos de Unquillo, muchísimas experiencias que hemos visto en estos años
están mucho más motivados para aprender cuando saben que están aprendiendo para darle algo concreto a alguien que conocen, a su propia comunidad u otra comunidad. Y que no estudian solo para la nota, no estudian para zafar el Santo Cuatro, estudian para saber cómo hacer algo que le va a servir a los demás. La foto es de una escuela técnica que desde hace muchos años produce sillas de ruedas para discapacitados sin recursos, y el profesor de taller me decía que antes, cuando hacían maquetas, mientras que la maqueta aguantara hasta que él la calificaba, después no importaba y la tiraban a la basura. Y que en cambio, cuando empezaron a hacer sillas de ruedas, todas las sillas tenían que estar de 10, porque ellos sabían quién le iba a recibir. Y entonces, en ese sentido, el aprendizaje de servicio es un impulso a la excelencia educativa, no solo en el aprender a aprender, sino también en lo que implica de formación para la ciudadanía, de desarrollo de competencias socioemocionales y para la vida y el trabajo. No entro en el detalle de las investigaciones porque sería muy largo. Cierro esta primera parte en decir, bueno, no es solo una herramienta de calidad, es también una experiencia, es una herramienta de inclusión. Porque lo que hemos visto, y esto es una experiencia que en América Latina, en África, en Asia, es muy clara, cuando dejamos de mirar a nuestros estudiantes solo como beneficiarios o destinatarios de lo que la escuela le da, de lo que la seño se desvive por cuidarlos, y les damos la oportunidad de que ellos sean protagonistas, hasta los chicos más pobres, los chicos más especiales, los chicos con mayores dificultades, todos tienen algo que ofrecer a los demás. Pongo estas fotos, como podría poner muchas otras, de un centro de educación especial de la provincia de Buenos Aires, en Quilmes, que hacen sus prácticas de jardinería al servicio de espacios públicos y de huertas comunitarias. Y a mí me encanta ver a esos chicos con síndrome de Down capacitando a adolescentes que se consideran normales, pero que están en un centro comunitario rehabilitándose de su adicción a las drogas, recibiendo capacitación de los chicos Down de cómo tener una huerta orgánica en su centro de rehabilitación. Cómo los vecinos ahora cuidan más la plaza porque los canteros de la plaza los cuida la municipalidad, pero los cuidan los chicos del CID. El aprendizaje de servicio, sobre todo a los niños y a los adolescentes en condiciones de mayor vulnerabilidad, les da la dignidad de ser protagonistas de cambio en su comunidad. Les da la dignidad de ser ciudadanos participativos, no importa que tan chiquitos, que tan ciegos, que tan pobres, que tan especiales puedan ser considerados, tienen algo que ofrecer a los demás. Y esto impacta decisivamente en su capacidad de aprender y en su capacidad de insertarse positivamente en la comunidad. Entonces, sabemos mucho esto y mucho más sobre aprendizaje-servicio, pero como decía el gran Mario Benedetti, del que acabamos de festejar el centenario, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas y entonces apareció el bendito virus y tuvimos que empezar a preguntarnos cómo hacemos para seguir educando y seguir haciendo aprendizaje-servicio solidario también durante la pandemia. Miren, nosotros en marzo, cuando parecía que ya para la primavera iba a estar todo resuelto, se nos ocurrió abrir un Padlet, un mapa en nuestro sitio web de CLAIS y proponer a todos los que quisieran localizar las experiencias que estaban haciendo de aprendizaje de servicio durante la pandemia. Obviamente hay muchas más en Iberoamérica que de otras partes del mundo, porque nuestro sitio web tiene llegada sobre todo a los países de habla castellana, pero como verán hay experiencias de todo el planeta. Y a partir de esas experiencias, lo que nosotros aprendimos es que también durante la pandemia hay muchas actividades solidarias distintas que están teniendo lugar. Este cuadro tiene que ver con los cuadrantes del aprendizaje del servicio solidario que desarrolló hace más de 20 años en la Universidad de Stanford, y que básicamente en el eje vertical medimos la calidad del servicio que ofrecemos y en el eje horizontal
cuánto se aprende intencionadamente a través de la acción solidaria. Esto nos deja delimitados estos 4 cuadrantes. Podemos salir a la comunidad para aprender y sin intencionalidad solidaria se aprende mucho y se sirve poco, pero esto por la pandemia está suspendido, no vamos a ninguna parte a hacer trabajos de campo, muestreos y esas cosas. Está todo pasado a la virtualidad. En cambio, la atención a la emergencia sí sigue vigente y muchas instituciones están colaborando en campañas de recolección de alimentos, campañas de donación de sangre, campañas de donación de plasma, generando difusión, generando recolección y distribución de alimentos, y eso sigue pasando en la pandemia. Lo que pasa es que estas actividades, que son indispensables para atender a la emergencia, el eje está puesto en el servicio inmediato. Sabemos que reunimos alimentos para esta semana y la semana que viene vamos a tener que seguir reuniendo más alimentos. Y no hay objetivos formalizados de aprendizaje. Podemos vagamente aprender a ser solidarios, pero no hay objetivos intencionados de aprendizaje en general vinculados a este tipo de campañas de voluntariado espontáneas. En cambio, cuando hay voluntariados institucionales, aunque no tengan articulación curricular, es posible atender a necesidades de manera más sistemática y más de fondo. No sé si llegan a ver, la foto me la mandó un colega de la India, es un centro comunitario en donde mujeres el equivalente indio de una villa, de un barrio precario, tienen un taller de costura, un microemprendimiento de costura, en el que han empezado a producir barbijos y otros insumos para quienes lo necesitan durante la pandemia. Es un voluntariado, pero al estar en el marco de un centro comunitario, de una forma más institucional, tiene mayor continuidad y mayor posibilidad de impacto. Es posible brindar un servicio de mayor calidad, pero también también en este caso no hay objetivos formalizados de aprendizaje. Cuando las escuelas, las universidades organizan voluntariados, en general los niños, los adolescentes, los jóvenes aprenden un montón sobre sí mismos, sobre la comunidad, aprenden informalmente muchas cosas, pero esos aprendizajes se producen casi como consecuencia no planeada y no como algo realmente planificado. Hablamos de aprendizaje y servicio solidario cuando hay objetivos claros de servicio y de calidad y objetivos claros también de aprendizaje. Creo que el secretario de Educación debe estar reconociendo la foto que me mandó. La experiencia es de la Escuela Municipal de Formación Profesional, que los estudiantes están produciendo indumentaria para el personal hospitalario. Les puse también a colegas de un centro del área textil de formación profesional, el Centro de Capacitación para el Trabajo de San Rafael, porque en estos tiempos de pandemia estamos tratando de generar gemelazgos entre instituciones que hacen cosas parecidas, así que si hay alguien de la Escuela Municipal de Formación que nos está viendo y les interesa, o si a la Secretaría de Educación les interesa, podemos facilitar ese gemelazgo. Me parece que estas experiencias de aprendizaje de servicio solidario en la pandemia son muy importantes porque nos permiten ver que es posible seguir ejerciendo la solidaridad desde el ámbito educativo también en pandemia. Y de lo que hemos visto en el mapa hay 3 maneras de hacerlo. Hay proyectos que pasaron a la virtualidad, hay proyectos que se mantienen en lo presencial y hay proyectos que están combinando, que algunos lo llaman de aprendizaje-servicio híbrido, en donde parte de las actividades se hacen virtualmente y parte presencialmente. Muy rápidamente algunos ejemplos. Estudiantes de magisterio de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid y de muchas otras universidades e institutos de formación docente han estado ofreciendo tutorías virtuales para aquellos niños y adolescentes que sus
familiares no están en condiciones de acompañarlos en la tarea educativa y que están desesperados porque no saben qué hacer con esta nueva situación. Nosotros nos quejamos de lo nuestro, pero a los españoles la cuarentena los agarró justo con los exámenes de fin de año que no fueron suspendidos y que en España determinan si alguien puede acceder o no a la universidad. Así que sobre todo para los que estaban en el equivalente de nuestro quinto año, el contar con tutores era un servicio muy importante. Y para los estudiantes universitarios resulta una práctica profesional sumamente adecuada. Como para los futuros profesores de educación física y gerontólogos de la Universidad de Ciencias Sociales de Singapur, que solían hacer actividades para adultos mayores, que es una parte muy significativa de la población vulnerable en Singapur, y que cuando empezó la pandemia pasaron esas actividades a la virtualidad. Incluso en niños muy pequeños y en chicos de los primeros años de la secundaria hemos visto en estos meses proyectos muy interesantes de chicos haciendo tutoriales en YouTube para enseñar cosas útiles para la pandemia, niños de primaria haciendo un noticiero digital para llevarle contenidos educativos a sus compañeros y sus familias. Y en ese sentido me parece que la pandemia nos ha obligado a ser creativos y nos ha hecho inventar multitud de cosas interesantes que quizás no soñábamos en hacer hace nada más que 6 meses, pero la verdad es que la solidaridad presencial sigue siendo indispensable porque no todos vivimos en Internet. Si algo ha puesto la pandemia es la inequidad que muchas veces tratamos de meter debajo de la alfombra. Los estudiantes de arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba hicieron esta campaña que decía para quedarse en casa hay que tener una, y recordando que la vivienda es un derecho que no todos nuestros compatriotas tienen garantizado. Y la verdad es que hay muchas crisis viejas, incluso pandemias viejas, como la del dengue que sigue estando, y también las crisis socioeconómicas que han quedado asociadas a la problemática de la pandemia, que nos obliga a seguir pensando en la necesidad de una solidaridad presencial. Obviamente, con los riesgos que esto tiene y también con el cuidado que requiere. Yo puse la foto de este joven estudiante que está ayudando en un centro comunitario, en un comedor comunitario de su zona, porque está haciendo lo que debe para su comunidad, pero lo está haciendo con el cuidado que se debe. Tiene el barbijo, tiene los guantes, está guardando distancia. Me parece que la pandemia nos ha obligado a pensar mucho más cuidadosamente en el vínculo que hay entre la responsabilidad individual y el cuidado personal y el cuidado y la responsabilidad hacia los otros. Y siguiendo estos cuidados, ha habido experiencias muy interesantes de aprendizaje en servicio presencial. Pongo solo estos dos ejemplos, desde estudiantes universitarios peruanos reparando ventiladores mecánicos del hospital local, hasta chicos y docentes de química de una escuela técnica de Neuquén produciendo alcohol en gel en un momento en donde por esas cosas del mercado había desaparecido el alcohol en gel de los comercios del barrio. Y finalmente hay también formas ingeniosas en las que logramos que nuestros estudiantes desarrollen proyectos solidarios desde la virtualidad, pero que desde la escuela también los acompañamos para que eso que hacen llegue a sus destinatarios. Este es un proyecto precioso que es uno de muchos que han desarrollado escuelas comunes y escuelas técnicas en toda Argentina. Es una escuela de la ciudad de Metán, en Salta, que justo antes de la pandemia había recibido las famosas impresoras 3D. Los estudiantes hicieron toda una investigación sobre cómo podía ser el diseño de una máscara segura y eficiente
para el personal de sanidad de su hospital, y después de ir y volver por mail, por chat, por Zoom, con los distintos modelos, llegaron a diseñar un modelo. La escuela le autorizó a la docente a trasladar la impresora 3D a su casa, las máscaras se imprimieron en la casa de la docente, y después con otro personal auxiliar fueron a llevar las máscaras al hospital local. Estos chicos desarrollaron un proyecto de altísima calidad tecnológica y sumamente sofisticado desde la planificación y desde la programación, y prestaron un servicio sumamente concreto a su comunidad. Yo tengo amigas en hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires que más quisieran tener máscaras tan buenas como las que tienen en Metam. Cierro paréntesis. Un ejemplo marplatense, la técnica 3 que antes comentábamos, que viene trabajando desde hace tantos años con la calidad del agua, lo ha seguido haciendo también desde la virtualidad. Y los estudiantes debatieron cómo hacer mensajes claros, sobre todo para el cuidado del agua en los tanques comunitarios que abastece el municipio. Los estudiantes, vía clases virtuales, diseñaron esta oblea que después el profe fue a pegar en los tanques para que la gente del barrio sepa cómo usar el agua de manera más eficiente en el contexto de la pandemia. Como verán, hay muchísimos proyectos y todos estamos ya pensando cómo va a ser el día después, que no sabemos si va a ser pronto o cuándo y cómo va a ser. Las fotos son de lugares donde ya se ha regresado de distintas maneras, desde Uruguay a China, y cuando todos los expertos hablan de la nueva normalidad, a mí me surge la pregunta de si la nueva normalidad va a ser solo nueva porque no nos queda otro remedio, o si vamos a tener la oportunidad de generar una educación mejor. Y en ese sentido me parece que para que el día después tengamos una educación mejor, vamos a necesitar reflexionar y recuperar conscientemente todo lo aprendido a los tumbos, improvisadamente, con tanta creatividad y tanto esfuerzo como lo han hecho los docentes en este tiempo, y también cómo pensar cómo transformar todo lo aprendido y todo lo sufrido en mejores prácticas educativas y, por qué no, también en mejores políticas educativas. En lo que tiene que ver con el aprendizaje-servicio, me parece que, como decíamos antes, nunca antes se vio tan clara la importancia de educar para la solidaridad y la responsabilidad y el estrecho vínculo que hay entre el cuidado personal y el cuidado del otro. Y creo que es muy importante poder recuperar ya desde ahora, desde la virtualidad, y cuando volvamos a la presencialidad, todas las experiencias de voluntariado, de solidaridad, de responsabilidad que nuestros estudiantes protagonizaron durante la pandemia. Y también repensar nuestras prácticas solidarias desde una doble perspectiva, porque es necesario el cuidado, pero también es necesario el coraje de seguir buscando que nuestras sociedades sean menos desiguales. Y en ese sentido, la pedagogía del aprendizaje-servicio, como nos decía un experto de la Universidad de Barcelona en el Seminario Internacional el mes pasado, es una pedagogía del don y del cuidado, de tener el coraje de atender las necesidades de nuestra comunidad y al mismo tiempo tener el cuidado propio y de nuestros estudiantes, de pensar con cuidado cuáles deberán ser los protocolos de salida, las maneras de aproximarse a la comunidad y recuperar todo lo que hemos aprendido en este tiempo sobre cómo hacer proyectos solidarios. Así que yo termino con esta frase escrita en El empedrado de San Telmo por un autor anónimo que dice que la vacuna somos todos. Y la verdad es que la vacuna médica llegará más tarde o más temprano, pero mientras tanto los únicos que podemos cuidarnos y cuidar la salud colectiva somos cada uno de nosotros.
y nosotros como educadores podemos ayudar a nuestros estudiantes a que lo practiquen y ayuden a otros a practicarlo. Así que les dejo nuestro sitio web, hay mucho más para saber, hay muchos materiales que se pueden descargar gratuitamente desde nuestro sitio, los invito a mirarlos, invito a los que quieren animarse a hacer un proyecto, a buscar sobre todo los manuales que tienen que ver con el itinerario de cómo planificar un proyecto, y a los que ya saben mucho de aprendizaje-servicio, los invito a explorar la diplomatura superior que estamos haciendo junto con la OEI y la ONTREF. Muchísimas gracias por la escucha, y yo ahora voy a dejar de compartir la pantalla para que podamos utilizar el tiempo que nos queda para las preguntas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Nieves. La verdad que muy, muy clara. Te cuento, vos no tuviste tiempo de ir mirando, pero te están escuchando de distintos lugares de la provincia. Hay saludos, agradecimientos. Bueno, y algunos cuentan de lo clara que fue la exposición. Pero hay una pregunta de alguien que no la pude escribir porque tiene un problema con el teclado y me manda un mensaje a mí. Una docente en formación, Irene Extraxia, me dice: ¿cómo se hace para poner en marcha uno de estos proyectos? Y me gustaría que le puedas contar, que le puedas aconsejar a los que se inician, ¿no? En este contexto, cómo hacer esto. Buenísimo, me encanta que los docentes en formación lleven cosas innovadoras a la práctica docente. Irene, yo por eso recomendaba el itinerario, porque no hace falta descubrir la pólvora, y la verdad es que a esta altura tenemos la experiencia de muchísimas escuelas que empezaron, que siguieron, que lograron llevar adelante su proyecto, y vas a encontrar muchos manuales en nuestra página web, en la red española de aprendizaje y servicio, muchos manuales que te pueden acompañar en el paso a paso. De todas maneras, me gustaría, si pudiera decir sintéticamente un par de consejos, conviene empezar de a poco. Si uno quiere tener en 5 minutos el megaproyecto de saneamiento del arroyo de la Tapera, en 5 minutos no se hace, y te lo pueden decir los de la técnica 3 que están desde hace 15 años lidiando con eso. Entonces, a veces es preferible empezar de a poco, con un proyecto que sea realizable y que nos pueda entusiasmar a después seguir avanzando. Y con esto quiero decir que si empezamos pensando en un proyecto interdisciplinario en el que tenemos que convencer a otros 7 docentes que se nos sumen, se nos puede complicar. En cambio, si desde mi curso, desde mi grado, desde mi materia, puedo hacer un proyecto, aunque sea pequeño, ya eso es un primer paso y es muy importante. La segunda cosa fundamental es escuchar a los chicos. Si uno llega el primer día de clase y les dice: niños, este año seremos solidarios de la siguiente manera, tomen nota, 2 puntos, no va a funcionar. Hay que darse el tiempo de motivar a los chicos a que miren a su alrededor, a que empiecen a pensar que alrededor suyo hay problemas que quizás ellos pueden contribuir a solucionar, y muchos de los mejores proyectos nacen de un docente que supo escuchar a sus alumnos. Yo, en 25 años de trabajo de aprendizaje de servicio, uno de mis proyectos favoritos de todos los tiempos sigue siendo el 6º grado de la Escuela de Ciegos de General Roca, donde la maestra escuchó a los chicos de 11 años ciegos quejarse de que a sus amigos de la misma edad los padres los dejaban salir en bicicleta a la calle y ellos no podían ir a ningún lado porque eran ciegos y porque las calles no estaban preparadas para los ciegos, y la maestra, en vez de decirles pobrecito, les dijo: bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer para que las calles de General Roca sean más amigables para las personas no videntes? Ese curso, por el resto del año, en la hora de braille, en vez de hacer dictado tema la vaca, escribió los nombres de todas las calles y monumentos de General Roca.
después se las pasó a la escuela técnica de enfrente para que las imprimieran en metal, y las 2 escuelas se las donaron al municipio, que terminó siendo en el 99 el primer municipio argentino integralmente señalizado en braille. Lo pongo como ejemplo porque a veces es muy fácil hacer nacer un proyecto de aprendizaje de servicio. Basta escuchar lo que a nuestros estudiantes les interesa y lo que saben hacer. Y la tercera cosa es escuchar lo que la comunidad necesita, porque a veces desde la escuela tenemos la mala costumbre de querer darle a la comunidad lo que nosotros pensamos que le estaría viniendo bien y que en realidad es lo que nos viene bien a nosotros, en el horario, en la forma y en el material que nos viene bien. Y entonces, si vamos a hacer algo con el centro comunitario, hay que tomarse el tiempo de escuchar a la gente que trabaja en el centro comunitario. Si vamos a ir a colaborar con un hospital, hay que tomarse el tiempo de escuchar qué es lo que realmente necesitan. Y que en este diálogo esté claro que nosotros somos instituciones educativas, no el Ministerio de Desarrollo Social. Y que por lo tanto nuestros alumnos no son ni profesionales que van a ir con la varita mágica, ni expertos, sino que son chicos que se van a poder equivocar y que están en un proceso de aprendizaje y que necesitamos que la comunidad nos ayude a enseñarles y acompañarlos para que después del error mejoren. Mira, Nieves, a propósito de esto, Juana María Pérez dice gracias por compartir estas experiencias y tiene que ver con esto que decías. Dice, ¿cuál es el límite entre realizar prácticas solidarias y cubrir espacios que están desprovistos por causa de la precariedad laboral? A mí me parece que hay un límite que nosotros como educadores tenemos que tener muy claro, que es que un proyecto de aprendizaje y servicio solidario es un proyecto educativo, no es usar a los chicos de mano de obra barata. Y lo digo con toda crudeza, porque esto también es un aprendizaje que en el diálogo y en la salida hacia la comunidad necesitamos hacer. Yo les conté hasta ahora todas experiencias lindas y buenas y redondas. Les voy a contar 2 que encontré cuando recién empezaba. Yo cuando empecé a pensar que el servicio estaba en el Ministerio de Educación en los viejos tiempos del polimodal, y una colega viene y me dice, ay, encontré en Catamarca un proyecto que justo de lo que hablas vos. Era un pueblo que, era la época de Menem, habían cerrado todas las estafetas de correo que no eran rentables para privatizar el correo, y este pueblo de Catamarca, en Los Cerros, se había quedado sin estafeta de correo. Y a la directora se le había ocurrido proponerle a los vecinos que todos pusieran de dirección, la dirección de la escuela para que los chicos se hicieran de carteros. Entonces, cuando me cuentan este hermoso proyecto solidario, yo que soy muy mala, mi respuesta fue, salvo que desde educación física nos estén entrenando para la maratón, yo personalmente no le veo dónde está el componente del aprendizaje. Más bien me encantaría que los chicos hicieran un proyecto para explicarle a la provincia que necesitan que les dejen abierta la estafeta. Pero me parece que en estos casos siempre es muy importante distinguir lo que a lo mejor puede ser un voluntariado legítimo y que a algunos chicos les encantara trabajar de carteros, pero una cosa es el voluntariado y otra cosa es la educación. Y me parece que lo que nunca debiéramos cruzar la barrera es que nuestros estudiantes ocupen lugares que debiera ocupar profesionales o trabajadores calificados. Una vez en un hospital, cuando la escuela se fue a ofrecer de voluntarios, en vez de ofrecer lo que la escuela esperaba, que era el acompañamiento de los niños, de los ancianos, un acompañamiento personal, el director se había quedado sin asistente administrativo en el archivo y quería que los chicos de tercer año del comercial se pusieran a manejar los legajos confidenciales de todos los pacientes del hospital de la ciudad. Entonces, pongo estos 2 ejemplos que son muy extremos para decir, hay que mirar muy bien
que sea una acción solidaria con valor educativo y no usar a los chicos para cualquier cosa. Perfecto. Nieves, una última para no abusar más de tu tiempo. Anto Bucci, una docente muy joven, también cuando ibas hablando en el desarrollo de tu exposición, hacía un comentario. Esto es mucho más significativo para los alumnos, decía. Es que la magia del aprendizaje-servicio es que para los chicos no es lo mismo estudiar para la nota que responder a la famosa pregunta de ¿para qué sirve ir a la escuela? La verdad es que lo que hace el aprendizaje-servicio es responder a la pregunta del millón y es mostrarles que ir a la escuela sirve para hacer un montón de cosas y para descubrir que ellos eran capaces de hacer un montón de cosas y que de golpe lo que en el manual, la tarea memorística es un aburrimiento absoluto, de golpe la realidad cobra vida. Yo soy profesora de historia y veo lo que son los proyectos de aprendizaje-servicio, donde los chicos investigan la historia de su comunidad, porque están montando un museo local o están contribuyendo a recolectar objetos para el museo local o están poniendo en valor un monumento histórico de su localidad. Esos chicos aprenden muchísima más historia que la que yo podía enseñarles a mis chicos de la escuela técnica que llegaba a la última hora del viernes, después del recreo largo del fútbol, a tratar de que les pareciera importante la lucha de unitarios y federales. Entonces, la verdad es que el aprendizaje-servicio, su magia, y por eso es tan efectiva como herramienta de calidad educativa, es que es aprendizaje significativo, contextualizado y centrado en el sujeto que aprende. Todas esas cosas que nos enseñan en el profesorado, pero que a veces son tan difíciles de aplicar en la vida cotidiana de la docencia. Bueno, Nieves, te digo muchísimas gracias. Me imagino a todos los que están del otro lado aplaudiendo de pie. Mira, hay gente de Chaco, por ejemplo, desde Pampa del Infierno en Chaco, te agradecen, desde Almirante Brown, desde distintos lugares de la provincia y otras provincias también. Y nosotros desde la Secretaría de Educación te decimos muchísimas gracias porque seguís poniéndole calidad a estos encuentros que tenemos los días martes en vivo para los docentes de la ciudad y todos los que quieran escucharnos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego.